Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado, donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes, son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo. Dios es bueno y gracias a Él por esta nueva oportunidad que me da para llegar nuevamente hasta donde está usted y poder compartir una palabra que nos ayude con nuestro diario vivir y que podamos nosotros vivir la vida conforme Dios así la estableció desde un principio. Dios, desde que crea al hombre, Dios lo crea para bendecirlo. Dios lo crea para que Él sea el administrador de toda su creación. Y desde ese origen o ese principio, escucha bien, Dios siempre ha querido la amistad del hombre. Dios siempre ha querido que entre Él y el hombre haya una buena relación. Y hoy vamos a ver los beneficios de tener a Dios como amigo.
o los beneficios de la amistad con Dios. Y quiero en este tiempo hablarles sobre un hombre que Dios lo llamó su amigo. Y ver cómo Dios a este hombre, Dios lo bendijo y Dios hizo multiplicar todo lo que él tenía. Porque yo te digo que cuando alguien se convierte en amigo de Dios, escucha bien, tiene la bendición de Dios, tiene toda la protección de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre los suyos. Y eso es lo que Dios siempre quiso desde la creación del hombre. Dios hizo al hombre, escucha bien, para bendecirlo. Dios hizo al hombre para tener una relación, una amistad con él y poder compartir su creación y poder enseñarle el Dios que él es, poder manifestar su poder, su gloria en el hombre. Y veremos, como te decía, a un hombre que Dios lo llama su amigo. Y este hombre es Abraham. Dios le cambia el nombre por Abraham. Y dentro de esta amistad entre Dios y Abraham, vamos a ver todos los beneficios que Abraham tuvo al tener esta amistad con Dios, al tener esta relación con Dios. Y escucha bien, Dios llama su amigo a todo aquel que cree en él, y escucha bien, y le obedece. A esos son los que Dios llama su amigo, al que cree en él y le obedece. Y vamos primeramente a la Escritura, al Nuevo Testamento, donde vemos, donde claramente nos dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Vamos al libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 3. Dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. De aquí vemos cómo el apóstol Santiago nos está diciendo cómo Dios, porque Abraham creyó en él, porque Abraham, al creer en Dios, Dios dice que fue contado a Abraham y lo fue contado dentro de su justicia. Y Dios lo llama su amigo. Y si nos vamos al libro de Génesis, donde empieza el relato de la creación del hombre, donde empieza toda la historia de la humanidad, desde que Dios lo crea, vemos, y si pasamos en el capítulo 12 de Génesis, del libro de Génesis, vemos en este pasaje bíblico cómo Dios le hace un llamado en este entonces a Abraham. Todavía su nombre no había Dios puesto Abraham, sino que era Abraham. Y en el capítulo 12 de Génesis, el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, dice el verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y escucha lo que dice el verso 3, cuando alguien se hace amigo de Dios, cuando alguien Dios lo ve como su amigo, oiga la promesa que hay sobre esta persona, así como Dios la hizo sobre Abraham. Y escucha lo que dice el verso 3. Dice, bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, maldeciré. Escucha, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso entender que cuando yo me hago amigo de Dios,
Cuando Dios me llama su amigo, todas las bendiciones que Dios desata sobre mi vida, sobre aquel o aquella que decide hacerse amigo de Dios. Así como lo decide Abraham. Desde el mismo momento en que Dios, escucha bien, desde el mismo momento en que Dios llama a Abraham, primeramente le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, sal del lugar donde vives, deja a tu papá, déjalo ahí, deja a todos y vete, dice, a la tierra que yo te mostraré. Empezando por ahí, en este entonces todavía es Abraham, le cree a Dios. Y él toma todas sus cosas, a su esposa, a su mujer, a todo lo que es suyo, sus ganados, sus criados. Y él toma todo y en obediencia a Dios, le está creyendo a Dios lo que Dios le está diciendo. Él toma todo lo que le pertenece y se va de su tierra y de su parentela. Y Dios le comienza a partir de ahí, le comienza a dar una gran promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios comienza a ver el corazón de este hombre. Dios comienza a ver su corazón y Dios comienza a saber de que Abraham le quiere obedecer, de que Abraham quiere seguir sus mandamientos. Y por eso Dios, a partir del verso 2 de este capítulo de Génesis 12, Dios le comienza a dar, a decir las bendiciones que va a tener por creer a Dios y por hacerse su amigo. Y en el verso 2 lo volvemos a leer. Por eso le dice, y haré de ti nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre. O sea, Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham. Tanto es así que hasta el día de hoy, después de que se le cambia su nombre, el pueblo de Israel lo conoce como el Padre Abraham. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que Él dice. Y termina este versículo 2 diciendo, y serás bendición. O sea, Dios le da estas promesas. Dios dice, haré de ti una nación grande. Dios dice, engrandeceré tu nombre. Y también termina diciéndole, y serás bendición. ¿Qué significa esto? Que Dios, aparte de que iba a bendecir a Abraham, Dios también iba a bendecir a todos los que estaban alrededor de él. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se cumple esta promesa de Dios al que le cree y le obedece. Porque tal se hace amigo de Dios. Y el verso 3, que ya lo leímos, bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, el que se constituye o el que se hace amigo de Dios, escúchame bien, el que quiera venir contra Él, está viniendo en contra del mismo Dios. El que quiera hacerle daño a esta persona, le está haciendo daño al mismo Dios. Y yo te digo algo, con Dios nadie puede. Con Dios no hay absolutamente nada ni nadie que pueda contra el Dios grande, contra el Dios todopoderoso. Por eso Él dice, al que te bendice, yo voy a bendecir. Pero si alguien te maldice, yo mismo lo voy a maldecir. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto saber! Todos los beneficios que podemos tener cuando realmente nos hacemos amigos de ese Dios grande. Cuando decidimos creer en Él. Cuando decidimos obedecer a su palabra. Cuando decidimos vivir la vida conforme a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Qué hermosos son las bendiciones, las promesas que Dios le da a la gente que le cree y le obedece. Y mira
Mira lo que sigue diciendo en el capítulo 13 del mismo de Génesis. Mira lo que dice los versos del 2 al 5. Dice así, era Abraham, dice así, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí vemos cómo se cumple la promesa que Dios le hace a Abraham en el capítulo anterior del libro de Génesis, cuando Dios le dice, y serás de bendición. Mira que cuando Abraham sale de su parentela y de su tierra, Lot, su sobrino, lo sigue o se va con él. Y cuando Dios bendice a Abraham, mira lo que pasa con Lot también. El verso 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Vemos cómo Dios cumple lo que Él promete. Vemos cómo Dios, escucha bien, cómo Dios, al que se hace amigo de Él, no solamente lo bendice a Él, sino que esa bendición, escucha bien, esa bendición alcanza hasta los que están a su alrededor, alcanza hasta su familia también. Porque Lot, cuando la palabra del Señor dice que Abraham salió, cuando Dios le dijo sal, vete, dice que Lot fue con él, pero lo único que habla es que solamente Abraham tenía ganados y tenía criados. No habla de que Lot tuviese nada, sino que simple y sencillamente Lot se va con Abraham, su tío. Pero la bendición de Dios alcanza hasta su sobrino. La bendición de Dios lo alcanza hasta él. Y ya a partir de este capítulo, en el capítulo 13, versos 2, que nos habla de que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y el verso 5 nos habla que Lot, que andaba con Abraham, dice que también tenía ovejas, vacas y tiendas. La bendición lo había alcanzado a él también. Qué importante es que nos volvamos amigos de Dios por todas las bendiciones que Dios nos promete. Y mira lo que nos habla en el libro de Job, en el capítulo 22, del verso 21 al 28. Mira un consejo que hay ahí en la palabra del Señor. Y dice el verso 21, vuélvete ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dice el 22, toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Dice el 24, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es entender las bendiciones que hay cuando nos hacemos amigos de Dios! Y escucha lo que dice el 25 y el 26. El Todopoderoso, qué lindo que es esto, será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios su rostro. Y dice el 27, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Y dice el 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Mira todos los beneficios que tenemos cuando nos volvemos a Dios, cuando volvemos nuestro rostro a Él, cuando decidimos decirle a Dios, Dios, yo quiero ser tu amigo. Dios, yo quiero que tú seas mi amigo. Dios, yo quiero caminar contigo. Dios, yo quiero que tú seas ese amigo
que necesito. Yo quiero, Dios, que tú y yo tengamos esa relación de amistad. Todas las promesas que acabamos de leer, todo lo que el Dios omnipotente, todo lo que el Dios todopoderoso hará por un amigo, hará por ti, hará por mí, cuando decidimos tener la amistad de Dios. Yo te pregunto, ¿tú la quieres? Claro que sí. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero tener a Dios como mi amigo. ¿Quién no va a querer que el omnipotente, el Dios todopoderoso, salga en su defensa? ¿Quién no va a querer que Dios le multiplique aún todo lo que tiene? ¿Quién no va a querer, escúchame bien, que Dios le sobreabunde en todas las cosas? Claro, también te digo otra cosa. Cuando Dios bendice a un amigo, es porque ese amigo de Dios va a ser de bendición para los que están a su alrededor. Cuando Dios bendice a un amigo, escucha bien, es porque ese amigo de Dios va a ser de bendición también para los que están a su alrededor. ¿Y qué es lo que debemos hacer para ser amigos de Dios? Quizás nos hemos alejado de Él. Quizás por un tiempo nos hemos olvidado inclusive hasta del mismo Dios. Y nosotros necesitamos volver a este Dios todopoderoso. Y lo único que necesitamos hacer nosotros, el apóstol Santiago nos da un consejo muy sencillo. Y escucha bien. Ese consejo está en el libro de Santiago, como te decía, capítulo 4, en el verso 8 y el verso 10. Lo leemos. Dice el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Muchas veces quizás no sabemos cómo acercarnos a Dios, o cómo tener una relación, o cómo tener esa amistad con Dios. Y es tan sencillo que el apóstol Santiago nada más nos recomienda: acérquense a Él. ¿Qué es acercarse a Dios? Es buscarlo, es comenzar a creer en Él, es comenzar a obedecer su palabra. Eso es acercarse a Dios. Eso es comenzar a buscar a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso. Y cuando alguien da ese primer paso, escúchame bien, el apóstol Santiago nos dice: y Él, Dios, se acercará a vosotros. Qué sencillo, ¿verdad que sí? No es así, nada de otro mundo, no es nada en el cual nosotros podamos decir: wow, ¿qué puedo hacer? O qué tan complicado será buscar a ese Dios. Simple y sencillamente es dar la iniciativa de acercarse a Él. Y mira lo que dice el verso 10. No solamente de acercarse a Dios, ¿sabes? Sino que el verso 10 también nos da un sabio consejo. Y nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, ¿cómo tengo que yo acercarme a Dios? ¿Cómo yo tengo que dar ese primer paso? Simple y sencillamente es: Dios, aquí estoy. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Y Dios comienza a escuchar esa oración. Dios comienza a escuchar ese ruego. Y yo me acerco a Él con un corazón humilde. Yo me acerco a Él reconociendo mi necesidad de Él. Yo me acerco a Dios reconociendo que Él es el Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo me acerco a Dios humillado, ¿sabes qué hace Dios? Él nos va a exaltar, porque Dios, escúchame bien, la palabra del Señor nos dice que Dios, al que se humilla, Dios lo exalta. Y el que a Él viene, dice que Él no le rechaza.
es tan sencillo como tomar una decisión. Es tan sencillo como cuando tú quieres llegar a alguna parte, a algún lugar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para poder llegar al lugar que necesitas llegar? Pues dar el primer paso. Así de sencillo. Cuando ya diste el primer paso, ya estás en camino de. Y Dios simple y sencillamente nos dice: quiero tu amistad, quiero ser tu amigo, nada más acércate a mí. Y mira, qué hermoso también lo que la misma Biblia nos habla de todo aquel y toda aquella que le cree a Dios y le obedece a Dios. Mira las bendiciones que Dios también promete a aquellos que Él llama su amigo. Y vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Es quizás un pasaje bíblico muy conocido, pero es parte también, escúchame bien, es parte también de las bendiciones que Dios promete dar a aquel y aquella que deciden tener su amistad, que deciden hacerse amigo de Dios. Y vamos a leer, dice el verso 1 de Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando nos comenzamos a acercar a Dios, cuando comenzamos a obedecerle, es cuando comenzamos a escuchar su voz. Es cuando comenzamos, como dice aquí, a guardar, a poner por práctica sus mandamientos. Y todo lo que esta persona recibe por tener la amistad de Dios. Dice el verso 3: bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dice el 5: benditas serán tu canasta y arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Mira lo que sigue diciendo. Dice el verso 7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué hermoso lo que Dios le promete. Qué hermoso lo que Dios hace cumplir sobre sus amigos. Sabes, aquí nos dice que aún sobre todo lo que nosotros pongamos nuestras manos, o sea, si nuestro trabajar diario, si lo que hacemos, todo lo que hagamos con nuestras manos, escucha bien, va a ser bendecido. ¿Y por quién va a ser bendecido? Por el mismo Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros toquemos, el mismo Dios va a bendecir lo que nuestras manos toquen o lo que nuestras manos produzcan. ¡Wow! ¡Qué necesario es tener y hacerse amigo de Dios! Y mira lo que dice el verso 9. Dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos
de Jehová tu Dios, y anduviereis en sus caminos, dice el verso 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, dice el 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y dice el 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dice el 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no andarás debajo, si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y dice el 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esto es lo que Dios, escúchame bien, lo que Dios le promete a sus amigos. Esto es lo que Dios le dice que va a dar a todo aquel, a toda aquella que decida ser amigo de Dios, que decida creer en Él, que decida, escúchame bien, obedecerle, decida tenerlo como su Dios, que decida que el único que puede bendecir su vida, que el único que puede guardarlo de toda acechanza, de todo peligro, y que su confianza está puesta en Él. Qué hermoso es tener amistad con Dios. Claro, también hay que hablar un poquito de lo contrario. También hay que entender cuando alguien no tiene amistad con Dios. También hay que conocer qué pasa cuando una persona deja la amistad con Dios, o cuando alguien no quiere la amistad que Dios le está ofreciendo. El verso 15 de este mismo pasaje bíblico nos habla: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y a partir del versículo 16 de este libro de Deuteronomio, capítulo 28, viene una lista de todas las maldiciones, escucha bien, de aquellos que deciden dejar la amistad con Dios, de aquellos que no quieren la amistad con ese Dios grande, con ese Dios poderoso. Y tú lo puedes leer ahí en tu casa o donde tú estás. Puedes leer a partir del verso 16 todo lo contrario que va a tener o que va a alcanzar aquellos que no quieran la amistad con Dios, que no quieran y rechacen lo que Dios les ofrece. Y el apóstol Santiago también, en el capítulo 4, en el verso 4, aquí el apóstol Santiago trata a estas personas como unas personas que no son sensatas, como unas personas que están rechazando al mejor de los mejores. Y el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 4, él les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios. ¿Qué está tratando de decir aquí el apóstol Santiago? Está diciendo que todo aquel o aquella que por seguir los placeres, los deleites de este mundo, seguir la inmundicia, seguir todo aquello que lo único que deja es perdición y muerte, y rechazan a ese Dios grande, y rechazan a ese Dios que desde el principio Dios lo único que quiere es tener la amistad con el hombre para poderlo bendecir. Pero como rechazan a ese Dios, como rechazan a ese Creador, aquí el apóstol Santiago les está diciendo: ustedes no quieren la amistad con Dios. Ustedes prefieren seguir y andar bajo los placeres y los deleites de este mundo antes que la amistad con Dios. Por eso Él les dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Y por qué esto así? Porque si vemos, cuando está hablando del mundo, está hablando de los sistemas que actualmente hay en el mundo, de esos sistemas que no son nada buenos. ¿Y cuáles son esos sistemas? Gente que ha decidido hacer lo malo, gente que ha decidido desarrollar prácticas que no provienen de Dios, gente que anda detrás de solamente hacer la maldad. Y Dios, a este tipo de sistemas o a este tipo de prácticas que no vienen de Dios, Dios es lo que dice: si ustedes prefieren hacer eso, si ustedes prefieren irse tras estas personas que me han abandonado, que han dejado lo que yo puse en ellos, lo bueno que yo puse en ellos, y han decidido seguir la maldad y me han dado la espalda, es donde el apóstol Santiago nos dice: ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por eso la decisión que hoy podemos tomar, ¿cuál es esa decisión que tú puedes tomar para poder tener esa amistad con Dios? Necesitamos volver a tener amistad con Dios. Y si la hemos perdido, como te decía, simple y sencillamente es decidirse, dar el primer paso para acercarse a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Y el apóstol Pablo también a los romanos, en el libro de los Romanos capítulo 8, Pablo también habla algunas cosas acá, y él nos habla de que precisamente cuáles son esas cosas que nos alejan de la amistad de Dios. Y veamos lo que dice desde el verso 1 al verso 17 del libro de Romanos capítulo 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero Pablo comienza a decir: oigan, todo aquel que es amigo de Dios, todo aquel que anda con Dios, para él o para ella no hay ninguna condenación, porque el mismo Dios va a ser su protector. El mismo Dios es el que va a salir en su defensa. El mismo Dios es que va a andar delante de él o de ella, resguardándolo, protegiéndole, dándole toda su bendición. Dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice el 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice el 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan o andan. Porque el ocuparse
de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo también nos habla de todo aquel que decide ser amigo de Dios, cuál debe ser su caminar, cuál debe ser su andar. Y aquella persona que ha rechazado la amistad de Dios, que anda conforme a los deseos y los placeres de su carne, cómo esto también le va a traer muerte. Porque yo te digo algo, el dejar la amistad con Dios, lo único que va a traer a la vida de esta persona es caos, es destrucción, es muerte, es desolación. Todo lo que esta persona va a recibir o va a tener va a ser cosas que no van a ser agradables para esa persona. Van a ser situaciones adversas. ¿Por qué? Porque ha dejado la amistad de Dios. Ha dejado a ese Dios. Y cuando alguien deja a Dios, deja la amistad con Dios, lo único que lo persigue, escúchame bien, es solamente el mal. Por eso el apóstol Pablo nos habla aquí claramente. Y el verso 7 sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo nos describe aquí quién son amigos de Dios y quién no es amigo de Dios. Pero hoy yo te digo, decidamos ser amigos de Dios. Tomemos esa iniciativa si tú no lo eres. Y si lo eres, gloria a Dios. Mantente ahí bien firme, bien agarrado de la mano del Todopoderoso. Seguir caminando con Él, seguir en amistad con ese Dios. Porque hemos visto solamente algo pequeño, muy pequeño, de los beneficios que habla la Biblia, de lo que tiene aquel o aquella, te repito, que ha decidido tener a Dios como su amigo. Este día queremos celebrar la cena del Señor. Este día queremos hacer memoria de lo que Jesucristo hizo en aquella cruz. Y hoy queremos recordar, hoy queremos nuevamente conmemorar ese sacrificio que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en aquella cruz. Que fue también, escucha bien, fue también una demostración del amor de Dios por ti y por mí. Fue aquella demostración que un amigo hace por su amigo, dar su vida por aquel amigo. Y la palabra del Señor dice que no hay amor más grande que alguien pueda demostrar que uno de estos, o a que alguien dé la vida por un amigo.
Y eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hizo Dios por ti y por mí. Porque Dios, te repito, Dios siempre anda buscando la amistad con el hombre. Porque Dios lo único que quiere para el hombre, Dios lo único que quiere para ti, para tu casa, para tu familia, es el bienestar, es la bendición. Así es que vamos a hacer esa conmemoración de la Cena del Señor. Hoy me acompaña la pastora Vilma Villalobos, a la cual le voy a pedir que venga para que compartamos la Cena del Señor. Hágalo usted en su casa, con su familia, con los que están a tu alrededor. Hazlo. Comparte la Cena del Señor y conmemoremos juntos ese acontecimiento de esa muestra de amor y de amistad de ese Dios grande, de ese Dios poderoso. Amigo, amiga, hoy yo te digo, Dios quiere cambiar tu corazón. Si tú quieres que Dios renueve tu corazón, hoy yo te hago esta invitación. Si no le has entregado la vida al Señor Jesús, hoy toma la decisión para entregarte a Él. Y haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que he fallado. Hoy reconozco que he pecado delante de ti. Y hoy, Señor, te pido perdón. Y hoy te pido que tu sangre, esa sangre preciosa que derramaste en aquella cruz, hoy me limpie de todo pecado. Hoy me arrepiento de mi maldad y te pido perdón, Señor. Y hoy, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy quiero ser tu hijo o tu hija. Si tú hiciste esta oración, queremos conocerte, queremos saber de ti. Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla para poder tener una comunicación contigo y poder bendecirte aún más. Hola, nos complace contarte que Casa Cover y Oración Vital se unen para llegar hasta donde usted está con 4 tiempos de oración: 3 de la mañana, 9 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. A través de la dirección que aparece en la pantalla de WhatsApp nos puedes escribir y puedes contactarnos y así estar con nosotros en la plataforma Gypsy.